Bienvenidos al Market Update, el segmento donde te mantenemos al día con las últimas noticias y tendencias en el trading. Exploraremos los movimientos principales en acciones, divisas, criptomonedas y más. OnePrime Options, somos más que un broker. Buenos días, queridos traders, bienvenidos una vez más a un nuevo meeting de mercado, hoy jueves 31 de octubre del 2024. Tenemos que un día como hoy en la historia, en el año 1798 fue descubierto el daltonismo. En el año 1858 falleció Carl Thomas Morsack. En el año 1892, también de un 31 de octubre, se publican las aventuras de Sherlock Holmes. Y para el año 1975, Queen edita su sencillo Bohemian Rhapsody. Ahora bien, entrando un poco más en lo que es materia económica, tenemos que para el calendario económico del día de hoy, en China se estarán arrojando datos del PMI manufacturero de octubre. Bueno, recuerden que a pesar de que no tenemos el yuan chino, todas las noticias que se arrojen por el país de China repercuten directamente en lo que sería la economía estadounidense. Por otro lado, para Japón tenemos resultados de las decisiones de tipos de tasas de interés con una previsión de 0.5%. Y su resultado actual fue de acuerdo a lo esperado con un 0.25%. También tenemos que para la zona euro encontraremos datos del IPC en la zona anual o en la zona euro anual con un resultado del 2% en positivo, y para Estados Unidos tendremos datos de precios del gasto de consumo personal subyacente anual, tomando en cuenta lo que serían los datos de septiembre y además las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que ha sido un dato sumamente positivo. También tenemos con la apertura de Wall Street los futuros a la baja, ya que los futuros de las acciones estadounidenses se han orientado a la baja este jueves. A las 4:31 hora del este, el contrato al futuro del Dow Jones había caído 209 puntos, es decir, un 0.5%. Por su parte, los futuros del S&P 500 perdieron 47 puntos, lo que equivale a un 0.8%, y los futuros del Nasdaq 100 se dieron 225 puntos, o lo que representa un 1.1%. Además, las acciones de Alphabet, la primera de los llamados 7 magníficos del grupo de valores tecnológicos de gran capitalización que presentan resultados esta semana, experimentaron un aumento tras publicar ingresos y beneficios del primer trimestre que superaron las expectativas. Por otro lado, Microsoft presenta unas previsiones poco halagüeñas, y es que las acciones de Microsoft se han desplomado en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense tras la advertencia de los ejecutivos sobre un debilitamiento en los ingresos de su crucial unidad de computación en la nube Azure durante el trimestre actual. También tenemos que la apuesta de Meta por la inteligencia artificial se encuentra en el punto de mira. Y es que los elevados gastos de inteligencia artificial también fueron un objeto de atención en Meta Platforms. El consejero delegado de la empresa propietaria de Facebook, Mark Zuckerberg, destacó que dichos gastos estaban mostrando un fuerte impulso. Recordemos que Meta anticipa un aumento significativo en las inversiones de capital para el 2025, motivado principalmente por los recursos necesarios para operar su infraestructura de inteligencia artificial. Y cerrando con lo que sería la apertura de Wall Street, tenemos que el índice del dólar tiene en este momento un alza positiva del 0.17%. Y cerrando con lo que es la apertura de Wall Street, tenemos que el índice del dólar tuvo un descenso de un 0.05%, encontrándose en su punto de 103.80. Continuamos con lo que es el cierre de la zona europea con Jan. Muy buenos días, continuando con los mercados europeos, tenemos por acá el IBEX 35, tiene una variación del precio negativo del 0.14%, la Bolsa de Madrid con un 0.08%, y el DAX alemán con una variación en negativo también del 0.49%. Continuando en materia, tenemos por acá que el IBEX relaja la caída al 0.13% y recupera la cota de los 11.700 puntos. El selectivo de la bolsa española, el IBEX 35, ha ido relajando la caída de la apertura a lo largo de la mañana, y esta mediodía reduce sus pérdidas al 0.13%. recuperando la cota de los 11.700 puntos con la que logró cerrar ayer, pero que perdió en la apertura de mercado este mismo día jueves. A las 12 horas, el IBEX 35 resta 14,8 puntos, el cual es el 0,13%.
y se sitúa en 11.700,2 centavos, registrando una ganancia en lo que va del año del 15,82%. Con el euro cotizando con una subida del 0,08% y cambiándose a 1,0866 dólares, las bolsas europeas continúan inclinándose por las pérdidas centradas en los numerosos resultados empresariales publicados y en el índice de precios del gasto a consumo personal, el cual es mayormente conocido como el PCE, que se conocerá a las 13:30 horas y que es clave para las futuras decisiones de la Fed sobre los tipos de interés. La bolsa de París cae a esta hora el 0,94%, la de Londres el 0,76%, la de Frankfurt el 0,50% y la de Milán el 0,35%. Mientras que el Eurostoxx 50, índice en el que cotizan las empresas de Europa de mayor capitalización, también pierde el 0,81%. Antes de conocer el dato del propio PCE, los futuros de Wall Street avanzan caídas que son del 0,40% para el Dow Jones, del 0,65% para el S&P 500 y del 0,86% para el tecnológico de Nasdaq. Por otro lado, por acá tenemos que en el mercado asiático, la bolsa de Tokio cerró este jueves con una bajada del 0,5% de su principal indicador, el Nikkei, arrastrado por una ligera apreciación del yen. El mismo día en el que el Banco Central anunció que mantiene los tipos de interés de referencia a corto plazo en el 0,25%. Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó un 0,42% y el parqué de Shenzhen se anotó un 0,57%, mientras que el principal indicador de la bolsa de Seúl, el Kospi, bajó un 1,45% y el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cayó también un 0,31%. Ya por otro lado, en lo referido a las materias primas, el oro registra una caída del 0,03% y se encuentra en los 2.778 dólares, tras marcar este jueves un nuevo máximo histórico por encima de los 2.790 dólares por onza. El petróleo sigue registrando ascensos que son del 0,40% en el caso del Brent, de referencia en Europa, hasta los 72,84 dólares, mientras que el WTI de referencia en Estados Unidos escala el 0,47% hasta los 68,93 dólares el barril, antes de la apertura oficial del mercado. En lo que respecta a la deuda, muy importante, la rentabilidad del bono español a largo plazo sube hasta el 3,094% y la prima de riesgo se sitúa en 69,5 puntos básicos. Y ya por acá concluimos con el mercado europeo y las noticias acerca de las materias primas. Continuamos con Eric con las criptomonedas. Ok, muchas gracias, Jan, por tan importantes noticias del premercado o la zona euro y las materias primas o commodity. Seguimos acá con el mapa de calor, en este caso de las criptomonedas. Vemos un mercado, bastante mixto. En su caso, el Bitcoin ha corregido un menos 0,39%, el Ethereum menos 0,88%, BNB menos 1,33%, un poco menos que el día de ayer. Recordemos que esto es importante para nuestras comisiones, ya que el gas fee o la comisión que cobra la red, en este caso la de BEC20, está mucho más reducida, está entre un 2 a 30 centavos por transacción, dependientemente el monto. Solana menos 0,49%, XRP o Ripple, que también la tenemos disponible para operar acá, menos 0,73%. También vamos a dar un pequeño repaso a lo que sería el mapa de calor de Nasdaq 100, porque siempre va muy de la mano con el mundo de las criptomonedas. Acá tenemos las 7 magníficas: Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Amazon, entre otras que, también al igual que lo ha hecho el mercado de las criptomonedas, está bastante mixto para esta jornada del día de hoy. En cuanto al índice de miedo y codicia, lo tenemos muy similar a lo que fue el día de ayer, en 77%, no hay más que decir. Estamos en extrema codicia, lo que representa optimismo para este mercado. Vamos a repasar rápidamente lo que serán las principales noticias del entorno cripto. Tenemos que el precio de Bitcoin podría llegar a un nuevo tope, es decir, FOMO, mientras las entradas de ETF de Bitcoin se acercan a los
$1.000 millones diarios. Impresionante. Bitcoin necesita evitar un máximo local mientras las instituciones compran ETF de Bitcoin al contado en los Estados Unidos. Recordemos que esto ha sido muy importante, sobre todo los ETF en spot, en físico, porque ha servido como algún refugio de valor, o los grandes inversionistas se han sentido seguros, esa es la palabra, seguros de invertir en Bitcoin. Bitcoin necesita evitar un máximo local mientras las instituciones compran fondos cotizados en bolsa, es decir, los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Las entradas de ETF de Bitcoin suscitan reacciones encontradas. Los inversores institucionales están provocando diariamente cientos de millones de dólares en entradas netas de ETF estadounidense de Bitcoin al contado. Los últimos datos facilitados por fuentes como la firma de inversión británica Farsight Investor sitúan la cifra del 30 de octubre en casi 900 millones, la segunda mayor de la historia. Importante, ¿no? Entonces, bueno, ya más o menos podemos ver al nivel de precio que está ahorita el Bitcoin, que quizás si corrige lo haga de manera muy moderada, ¿no? No quizás hace unos 5, 6, 7 años atrás, que el mercado de Bitcoin o el precio en este caso cotizaba en un momento unas variaciones de 40% a la alza, 40% a la baja en un mismo día, y bueno, eso no le gustaba por supuesto a los institucionales, y esto también ha traído cierta estabilidad, ¿no?, al mercado. A diferencia de lo que ocurría a principios de año, la cantidad de Bitcoin disponible en las denominadas operaciones over the counter, OTC, es lo suficientemente grande voy a repetir aquí. A diferencia de lo que ocurría a principios de año, las cantidades de Bitcoin disponibles en las denominadas operaciones over the counter, OTC, es lo suficientemente grande como para constituir un lugar de compra para los ETF. Esto explica un gran analista. Y ya, bueno, finalizando esta noticia, actualmente las compras diarias totales de Bitcoin de ETF representan entre el 1% y el 2% del saldo total de Bitcoin en las operaciones OTC. Esto contrasta con una cuota del 9 al 12% del total de los saldos OTC en el primer trimestre del 2024, tal como lo representa la gráfica que podemos observar en pantalla. Entre las últimas notas que tenemos para esta jornada, calma con regusto optimista en el Bitcoin y las criptos tras otro día histórico de los ETF. Los fondos cotizados captaron cerca de 900 millones netos este jueves, reafirma la noticia anterior. Sin embargo, aquí dice que las criptomonedas se mueven con tranquilidad en este último día de octubre. El Bitcoin apenas ha subido más 0,1% en las últimas 24 horas tras un nuevo ataque a los $73,000 al cierre de la sesión estadounidense del día de ayer, miércoles. Según datos de CoinGlass, la criptomoneda reina, es decir, el Bitcoin, está en camino de cerrar octubre, su mes tradicionalmente más alcista. Recordemos que al principio habíamos visto muchas noticias que decían October, ¿no? Con una revalorización superior al 10%. Observamos aquí cómo se han comportado las altcoins, que también las tenemos disponibles para operar. En las altcoins, signo mixto, como lo habíamos dicho en el mapa de calor, el Ethereum, ETH, sorprende a la baja y cede un 1,3% en las últimas 24 horas. Recordemos que el día de ayer había subido más de 3% en diferencia a lo que sería el Bitcoin. Ok, continuamos, situándose en estos momentos alrededor de los $2,630. Otros tokens como Solana, XRP o Ripple caen con moderación, mientras que Toncoin o Binance Coin pierden un 2%. En el lado positivo, criptos como Cardano, Tron, Dogecoin o Shiba Inu suben entre un 1% y un 2%. De nuestra parte, solo nos queda desearles un exitoso día jueves, último día del mes de octubre, y recordamos nuestras promociones que, bueno, que están disponibles hasta el día de hoy. Esperemos que las puedan aprovechar. Mucho éxito y que les vaya genial. Y con esto llegamos al final de otro emocionante día de Market Update. Esperamos que hayan disfrutado de las noticias, análisis y consejos que compartimos el día de hoy. Recuerda que los mercados financieros están en constante cambio, por lo que es importante mantenerse informado y adaptarse a las nuevas tendencias. Continúa educándote, practicando y desarrollando tus habilidades de trading.
Gracias por ser parte de nuestra comunidad en OnePrime Options. Nos vemos pronto, donde seguiremos explorando los fascinantes caminos del trading y los mercados financieros.